Y yo puedo entender que usted quiera refutar esta verdad, indicando que hay pasajes en la Biblia que hablan de que el espíritu salió de la persona, que el espíritu volvió a la persona, que vas a ser reunido con tus padres, como dicen algunos textos, entre otros. Y usted tiene mucha razón en eso. Los textos lo dicen. Sin embargo, estos textos no podemos usarlos como base para crear una teología humana acerca de que cuando morimos, el alma o el espíritu sale de nuestro cuerpo. Estos textos tenemos que interpretarlos dentro del contexto en el que se menciona. Y también las personas que lo dicen, la cultura, el hebraísmo y otros puntos de interpretación hermenéutica, amados. No podemos empezar a construir estructuras teológicas para darle forma a lo que nosotros entendemos. Eso es invalidar lo que el Espíritu dice y suplantarlo por lo que nosotros queremos que diga. Nosotros no tenemos que entender algo humanamente. El Espíritu es el que nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento, amados. Ya es hora de pegarle freno a esas estructuras teológicas humanas. Retomo el texto. Pablo les dice que no deben de ignorar acerca de los que duermen. Ya eso lo habíamos dicho. Porque ellos tienen la esperanza de resucitar. Vamos ahora al verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y es en este texto donde entiendo que por alguna razón la iglesia lo ha interpretado incorrectamente. Pablo dice, y es aquí el énfasis, que si creemos, y esta palabra creer implica confianza y seguridad, es decir, que si ellos, en este caso los tesalonicenses, están seguros de que Cristo murió y que resucitó al tercer día, y voy a repetir lo que hace un momento repetí. Si usted es una persona que está comprometida con el estudio profundo de la Escritura, entonces usted puede entender lo que voy a explicar. Si usted no está comprometido con el estudio profundo de la Biblia o del texto, entonces va a pegar el grito en el cielo. Aprovecho siempre estas oportunidades para aclarar puntos importantes que la iglesia necesita entender con claridad, ya que son muy relevantes para la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Es por esta razón que siempre les ruego que miren y escuchen los videos completos hasta el final. Y no se pierdan ninguno de ellos tampoco. Siempre tengo información relevante para la iglesia. ¿Por qué Cristo resucitó al tercer día? Cuando en las Escrituras, y esto va de gratis, cuando en las Escrituras encontramos la expresión al tercer día, o en 3 días, o el día tercero, casi siempre, por no decir siempre, nos revela que al tercer día va a haber una revelación. Y todas las revelaciones que surgen al tercer día, Dios está relacionada directa o indirectamente. Esto lo podemos ver en Éxodo 19:11, donde Dios le dice a Moisés que estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dios se le revela al pueblo. Y si usted en verdad está comprometido con el texto y quiere conocer cómo será la segunda venida de Cristo conforme a Éxodo 19, léase del 1 al 25. Completo, escudriñelo, medite en esos versos, cuestione los versos, hable con Dios y luego me cuenta de esa gloriosa experiencia. Sin embargo, el texto que más nos ilustra la resurrección de Cristo es el antes mencionado de Oseas 6:2. Nos dará después de 2 días, nos dará vida después de 2 días y el tercero nos resucitará. Estos son 2 ejemplos de los muchos que nos revela la Escritura. Y ahora viene la respuesta a la pregunta. La resurrección de Cristo al tercer día. Y esto fue lo que dije anteriormente sobre los 2 días de la sepultura de Cristo.
La resurrección de Cristo al tercer día nos revela proféticamente el tiempo de su retorno a juzgar las naciones y establecer su reino. Y los 2 días sepultados es lo que se denomina en la Biblia como el tiempo de la plenitud de los gentiles. Y esto es lo que Pablo nos revela en Romanos 11 del 25 al 26, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice en el verso 26, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. En otras palabras, Pablo le dice a los gentiles, y esto lo dice para que nosotros, que somos los gentiles, no nos creamos los únicos y no nos orgullezcamos. Que una vez ese tiempo se cumpla, vendrá de Sion el libertador. ¿Quién es el libertador? El libertador del mundo, todos lo conocemos, es Jesucristo. Y luego dice Pablo que todo Israel será salvo. Ahora bien, esta revelación de que todo Israel será salvo, ya yo lo he explicado en estudios anteriores. Es decir, que el tiempo de los gentiles para que sean ordenados para el reino es de un tiempo de 2000 años o la generación de 40 años, la cual también ya expliqué en capítulos anteriores, que simboliza el tiempo de nuestra vida en la tierra. El número 4 simboliza la creación y seguido de 0 simboliza el tiempo de vida. El ejemplo perfecto lo ilustra la salida de Israel desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Ese es el tiempo de vida del pueblo de Israel, desde la liberación de la esclavitud hasta alcanzar la tierra prometida, 40 años. Estos son los 2 días de Oseas, son los 2 días de la sepultura de Cristo. Ahora bien, ¿por qué traigo toda esta explicación? Porque, amados, nosotros debemos de escudriñar texto por texto lo que Dios nos está revelando por medio de ellos. En todos los 66 libros incluye de la Biblia, incluye un hilo rojo que nos revela la redención de la humanidad, la redención de la iglesia, el retorno de Cristo y el reino. La resurrección de Cristo nos revela el tiempo de su regreso a establecer su reino. Yo quisiera encontrar la manera más sencilla, amados, para explicar todo lo que por la gracia de Dios y por su amor y misericordia me ha permitido entender de su palabra. Y puedo decirle que todavía me falta muchísimo para entender. Y a usted y a mí nos resta mucho camino todavía. Nunca terminaremos de conocer la palabra de Dios, nunca, amados. Pero mientras tenga vida, voy a inquirir en su conocimiento para hablar y enseñar todo el consejo de Dios para su pueblo. Y continuamos ahora con el segundo texto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ok. Ya hemos aclarado la seguridad de Jesús, la seguridad de que Jesús murió y se resucitó. Ahora bien, dice Pablo, de la misma manera en la que Jesús murió y fue a reposar por 2 días, también sus seres amados están reposando. Y resucitó, hablando de Cristo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, también serán resucitados. Y vamos a analizar esta expresión de traerá Dios con Jesús. Para entender esta expresión, primero debemos de entender cómo Pablo está viendo el evento de la resurrección. Y aunque ahora no voy a tocar la resurrección de acuerdo con Pablo en Corintios, pero quiero que entendamos a qué se refiere Pablo con esta expresión traerá Dios con Jesús. ¿Qué nos revela el apóstol? Pablo, mis amados hermanos, lo que nos quiere revelar es que, y esto es mucha atención, de la misma manera en la que Dios trajo de nuevo a la vida a Cristo en un cuerpo glorificado,
también Dios va a traer de nuevo a la vida a los que durmieron en Cristo en un cuerpo glorificado. Para entender esto, amados, no necesitamos ninguna estructura teológica humana. Hasta un niño de 10 años entiende este texto por sí, por así decirlo, ¿verdad? Y espero que nadie se ofenda con esto, no es la intención. Esto es lo que Pablo le dice a esta congregación para afirmarlos en su fe. Para que cuando vean morir a otros de sus seres queridos, tengan la certeza de que aunque están reposando o durmiendo o muertos, si usted de verdad se siente mejor con esta palabra, Dios los va a traer de nuevo a la vida con Cristo en cuerpos glorificados. Eso es todo el asunto, mis amados. Ahora podemos entender por qué Pablo nos revela que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es mi deber enseñar todo el consejo de Dios. Yo les ruego, amados, que analicen, corroboren en la Escritura todo lo que traigo en mis estudios. Seamos imitadores de la iglesia de Berea, y usted sabe lo que le estoy diciendo. Y vamos a ver el siguiente texto. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ya Pablo explicó lo que sucederá con los muertos en Cristo, o con los que duermen en Cristo en cuanto a la resurrección. Ahora Pablo revela lo que sucederá con los vivos al momento de la segunda venida de Cristo. Y esto no sale de su persona, esto es palabra directa del Señor. Fíjense que Pablo en ningún momento nos da una insinuación de que Cristo regresa en 2 etapas. Pablo, al igual que Cristo y los apóstoles, solo menciona una segunda venida del Señor. En una de las clases que tomé en el Instituto Bíblico, mi maestro, hablando de la segunda venida de Cristo, dijo que aunque Jesús no divide su venida en 2 partes, está implícita. Implícita. ¿Usted cree que un magno evento tan importante para la iglesia podría estar implícito en la Biblia? Bueno, todavía estoy buscándola implícitamente y no la encuentro. Si usted la encuentra, pues me deja saber. Cuando vamos al Antiguo Testamento y revela la venida del Señor, conocida como aquel día, nunca el escritor nos da una pizca de insinuación de que hay 2 eventos. Esa es una enseñanza errónea, no es bíblica. Pablo revela que los que estemos vivos al momento de la segunda venida de Cristo, no nos adelantaremos a los que duermen. ¿Por qué razón? Primero, porque hay un orden de resurrección, como nos enseña Pablo en 1 Corintios 15. De acuerdo con Pablo, hay 3 resurrecciones. Y cuando digo resurrección me refiero a transformación en cuerpos glorificados. La primera ya fue un hecho, Cristo, que cumple el ritual de las primicias. Cristo las primicias. Luego los de Cristo en su venida, es decir, los que duermen tanto del Antiguo y como del Nuevo Testamento. Y los que viven, ambos vamos a resucitar o ser transformados en cuerpos glorificados. Y la tercera es la que Pablo nos revela en el verso 24, la cual no voy a explicar hoy. No porque no sepa, gracias a Dios entiendo con claridad lo que Pablo revela en el verso 24. Sin embargo, prefiero dejarlo en stand-by hasta el momento oportuno. Sin embargo, la escritura nos revela que antes de esa tercera resurrección, hay un grupo que revivirán en cuerpos corruptibles, el cual pertenece a todos los que van a enfrentar la ira o los juicios de Dios. Es decir, a todos los que murieron en sus pecados, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, para ser juzgados simultáneamente con nosotros. Y esto es lo que la Biblia nos revela en Mateo 25, 31 a 46. Léase el juicio de las naciones. Léalo cuidadosamente, analícelo, ore, busque la dirección del Espíritu, pídale que le alumbre los ojos de su entendimiento,
que le dé sabiduría espiritual. Y me cuenta. Este pasaje lo vamos a escudriñar detalladamente para que entiendan qué es lo que Cristo nos está revelando en ese pasaje. Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora bien, dice Pablo que el Señor con una voz de mando, es decir, con una voz de autoridad. Recordemos cuando Lázaro murió, Cristo dijo, Lázaro, ven fuera. Eso es una voz de autoridad. Solamente Lázaro volvió a la vida. Los demás siguieron descansando. Esa misma voz de mando que le dijo a Lázaro que viniera fuera de la tumba, es la misma voz de mando que les va a decir a los muertos en Cristo que resuciten. Todos los que murieron salvos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pregunto, en este texto, ¿hay alguna insinuación de que almas o espíritus vienen del cielo con Cristo? No, amado, no hay ninguna insinuación. No hay. Dice el texto claramente que el Señor descenderá del cielo. Ahora bien, la voz de mando significa que el espíritu o el soplo de vida, y esto es bien importante, el que volvió a Dios según Eclesiastés, va a ser soplado nuevamente en los santos resucitados, al igual que le fue devuelto a Lázaro y a todos los santos que revivieron después de la resurrección de Cristo. ¿Recuerdan? Pero con la diferencia de que Lázaro y ellos revivieron con el mismo cuerpo mortal y con una misma memoria, con el mismo carácter. Pero ahora este soplo de vida va a ser soplado en los nuevos cuerpos transformados e inmortales y con el carácter perfeccionado de Cristo. Es por esto el énfasis en nosotros para que formen el carácter de Cristo en ustedes. Porque con ese carácter es que resucitaremos. Obviamente, en la resurrección ese carácter va a ser perfeccionado al igual que el carácter de Cristo. Sin embargo, ese otro grupo también revivirá luego de que nosotros seamos arrebatados en las nubes y llevados al encuentro con Jesús. El que Pablo no lo mencione aquí, y no lo hace porque no es relevante para lo que él necesita explicarle a la congregación, no quiere decir que no vayan a revivir conforme al revivir de Lázaro y de todo lo que revivieron cuando Jesús resucitó. Pero esto lo vamos a escudriñar profundamente más adelante. No se puede perder ninguno de estos estudios, amados. Ninguno. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a explicar este texto porque Pablo en este texto nos revela algo muy importante para la iglesia. Luego de Pablo haber explicado claramente la resurrección de los muertos en Cristo, ahora nos va a explicar lo que sucederá con los que estemos con vida al momento del regreso de Jesucristo. Y esto quiero que ponga mucha atención. Pablo dice en el texto anterior que los muertos en Cristo resucitarán primero, y ya eso estamos claros. Ahora Pablo nos revela que los que estemos vivos en ese día vamos a ser arrebatados juntos con los que resucitan. Ahora bien, ese arrebatamiento implica que en nosotros, los que vivimos, va a ocurrir una transformación. Porque este cuerpo mortal en el que habitamos, nuestra morada terrestre, ya no nos servirá porque el Señor nos tiene un edificio, es decir, un cuerpo glorificado para que seamos revestidos. Porque para que podamos encontrarnos con el Señor en el aire, no podemos encontrarnos con nuestros cuerpos mortales y corruptos. Es necesario que seamos revestidos con este cuerpo inmortal e incorruptible. La pregunta es, ¿por qué
tan importante que tengamos cuerpos glorificados, inmortales e incorruptibles. Y esto que voy a explicar, espero que lo entiendan. Es algo que nunca ha sido enseñado en nuestra congregación, por lo menos hasta donde yo sé. El cuerpo glorificado es necesario para que podamos ser uno con Cristo. Ese juntarnos en el aire es lo mismo que Apocalipsis llama las bodas del Cordero. Voy a preparar un estudio exclusivo para escudriñar este texto de Pablo, donde nos revela que nos reuniremos con Él en el aire. No es simplemente que nos reuniremos en el aire, amado. No es simplemente eso. Esa reunión implica el establecimiento del reino. Y todo esto lo vamos a discutir en el estudio de este texto en particular. No te lo puedes perder, no te lo pierdas. Y amado, les recuerdo que Pablo en esta carta no pretende explicarle todo lo relacionado con la segunda venida de Cristo a la congregación. Pablo aquí le explica en resumen lo que ya ellos saben. Fíjense que Pablo aquí no hace referencia al escenario en el cual la iglesia va a estar cuando el arrebatamiento ocurra. Ya ellos saben el escenario, porque ya lo estaban experimentando. Estaban en grande tribulación y esa era una de las confusiones que ellos tenían. Sin embargo, en la segunda carta, Pablo se ve obligado a explicarle nuevamente el escenario debido a unas falsas enseñanzas que estaban tratando de permear en la congregación. Y en el próximo capítulo vamos a entrar en esa segunda carta. Y aunque sé que lo que dije no lo van a entender, pero poco a poco lo van a ir digiriendo, ¿verdad? Hasta que lo incorporen en su corazón. Ahora bien, hay unos cuantos cabos sueltos en esta aclaración de Pablo a la iglesia. Primero es necesario que nos demos cuenta de que vamos a ser arrebatados juntos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Pablo en ningún momento trata de insinuar que seguiremos viajando hasta el cielo de Dios. El cielo o cielo conforme a la creación es lo que nosotros conocemos como la atmósfera y todo lo creado en ella. La expansión en medio de las aguas. Que Pablo diga que vamos a estar para siempre con el Señor, esto significa que una vez que nos unamos a Él, el novio con la novia, ya no hay separación. Lo que Dios une, no hay hombre que lo separe. Hay una razón por la cual tuvimos que reunirnos en el aire con el Señor. Pero esta es una enseñanza la cual entiendo que es muy profunda y sé que la mayoría de ustedes no están preparados para recibirla por el momento. Hay algunos hermanos maduros en el Evangelio que lo pueden entender. Pero más adelante hablamos de eso, que es lo que voy a enseñar, ¿verdad?, en el estudio del texto. Necesitamos madurar más en el conocimiento de Cristo, amados, para que vayamos comprendiendo todas las verdades reveladas para nosotros en la Escritura. Otro cabo que Pablo dejó fuera fue el escenario al que la iglesia se encontraría en el momento del arrebatamiento, como dije. Todo esto ya Pablo se los había revelado en persona, como leímos anteriormente. Es por esta razón que Pablo no hace mención del escenario, porque ya la iglesia lo sabía. Ahora bien, dijimos que la iglesia había entrado en una confusión porque ellos esperaban a Cristo en ese tiempo. Nosotros debemos de preguntarnos qué motivó a esta congregación a creer que ya había venido y que ellos aparentemente se quedaron. Cuando ellos tenían un conocimiento pleno de lo que ya Pablo les había revelado. ¿Sabe usted qué los motivó a pensar así? La gran tribulación por la cual estaban atravesando. Ya eso lo dijimos. Persecución del Imperio Romano, el judaísmo y los griegos enemigos de Dios. La gran tribulación era la señal de que Cristo estaba a la puerta. Y esa es la misma señal para nosotros, la iglesia actual. La gran tribulación
que prontamente estaremos enfrentando. Y esto es lo que nos revela Apocalipsis 13. Ahora bien, hay muchos que alegan que Dios es tan bueno y bondadoso, lo cual estoy muy de acuerdo. Es tan bondadoso que no va a permitir que su iglesia enfrente al sistema anticristo y mucho menos angustias y tribulaciones. Y honestamente me encantaría que esa fuera la manera. Pero si usted es de los que piensan, tengo que decirle que ese es un pensamiento mortal, antibíblico, engañador, falso y diabólico. Porque Jesús nunca dijo que nuestro camino sería color de rosa. Recordemos lo que Jesús le dijo en los evangelios sinópticos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A mi entender, negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz cada día y seguirlo, implica sufrir lo mismo que el Mesías sufrió. No sé si usted puede entender lo que Jesús dijo. Es el anhelo de Dios que todos entendamos su palabra. Él mismo dijo que si al padre de familia le llamaban Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pablo dijo que por medio de tribulaciones es necesario entrar en el reino de los cielos. No nos engañemos a nosotros mismos, amados. La palabra de Dios es bien clara. Continuamos con el próximo texto y el último, ¿verdad? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y con estas palabras termina el apóstol Pablo diciéndoles que se alienten unos a otros con las palabras que él les ha escrito. Palabras de aliento, en otras palabras. El apóstol espera que con esa aclaración respecto a las dudas que la iglesia tenía, que todo quede claro. Sin embargo, no todo quedó muy aclarado. Y aparentemente se dejaron influenciar nuevamente con enseñanzas falsas. En nuestro próximo capítulo, en nuestro próximo estudio, hablaremos acerca de estas falsas enseñanzas que atacaron nuevamente a la congregación de Tesalónica. Ahora bien, no pretendo cambiar su forma de pensar en cuanto a la segunda venida de Cristo. En cuanto a que si la iglesia enfrentará la gran tribulación y el anticristo o no. Es mi responsabilidad enseñar con base en la verdad absoluta de Dios lo que enseña la Biblia en cuanto a estos temas. Usted es responsable de tomar esas enseñanzas, analizarlas por medio de la palabra, meditar en ella, buscar la guía del Espíritu, y usted decide si la acepta o la rechaza. Esta enseñanza me libera a mí de que el Señor demande su sangre de mi mano. El tiempo irá revelando toda la verdad bíblica. Nada quedará oculto que no haya de ser manifestado a través del tiempo. Las profecías se van revelando por medio de los tiempos, es decir, por medio de nuestro diario vivir. Siempre digo esto y lo voy a repetir. Yo prefiero prepararme para lo peor. Me preparo para enfrentar la gran tribulación. Pero si lo peor no llega y en cambio llega lo mejor, es decir, ser arrebatados antes de la gran tribulación, pues damos gloria a Dios por eso, hermano, damos gloria a Dios. Estuvimos preparados para lo peor, pero vino lo mejor, así que no tendremos ningún problema. Ahora bien, si nos preparamos para lo mejor, es decir, para ser arrebatados antes de la gran tribulación, y lo mejor llega, damos también gloria al Señor, como dije anteriormente. Ahora bien, si nos preparamos para lo mejor y lo mejor no llega, y en cambio llega lo peor, entonces, amados hermanos, ustedes se encontrarán en graves y serios problemas. Porque al no estar preparados para lo peor, no sabrán cómo enfrentar al sistema anticristo y mucho menos la gran tribulación. En resumen, y esta es mi exhortación a la iglesia, preparémonos para lo peor por si acaso. Si lo peor no llega, no tendremos problemas. Si este estudio ha sido de bendición para usted, compártalo con todas las redes sociales. Toda la humanidad necesita saber esta verdad. Si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados, amado amigo,
los ha confesado a Dios y no ha creído mediante la fe en el sacrificio de Jesús a su favor, quiero decirle que todavía hay oportunidad. Las puertas del arca siguen abiertas esperando por usted. Usted es parte de esos gentiles que están ordenados para salvación. Dios le ha dado el poder de decisión. Úselo, pero úselo para su salvación. No se pierda el próximo estudio de Segunda de Tesalonicenses, donde estaremos escudriñando los capítulos 1 y 2, donde estaremos escudriñando la revelación del hombre de pecado. Soy Víctor Cáceres, informando desde el corazón del mundo, Puerto Rico, para Biblia Estudio TV y todas las personas que hablan español. Tu Instituto Bíblico Virtual. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Que la paz de Dios reine en sus corazones.